Hola hermanas, qué bueno encontrarnos de nuevo. Nos juntamos ahora para este nuevo estudio, así que vamos a partir orando para comenzar de inmediato. Bendito Padre, te damos gracias Señor por este día, te agradezco Señor por tus bondades, te agradezco Señor por este tiempo que nos das de poder dedicarlo a estudiar, a aprender más de ti, a fortalecernos y a separar, Señor, este tiempo para dedicarlo a ti y también, Señor, para que sea de beneficio tanto para nosotras como para los que están a nuestro alrededor. Te agradezco, Señor, y pido tu dirección en todo, Señor, que sea de bendición tanto para mí como para mis hermanas. Tu Espíritu Santo esté hablando a nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a ser sabias, guíanos, Señor, a poner en práctica lo que podamos aprender. Te alabo, Señor, y damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, bueno, vamos a partir con un nuevo libro y quiero que partamos con una reflexión, viendo un poco este mundo. No solo este mundo de estos últimos 3 meses, sino que de lo que ya vienen siendo años hacia acá, cómo ha ido rápidamente este mundo cada día más. em, Siendo un lugar más hostil, más difícil para nosotras como cristianas, para poder ser cristianas fieles. Lo que Dios ve fieles, más que lo que nosotros podamos sentir que somos, porque hay veces en que, por lo mismo que hablo de este mundo que está tan confuso, hace que podamos ser embaucadas por su sistema, sin darnos cuenta, sin ser nuestra intención. Em, bueno, podemos ver que este mundo cada día camina más hacia la inmoralidad, hacia la indiferencia hacia Dios, el egoísmo, el egocentrismo, y le pone nombres muy bonitos o podría decirse al menos nombres como aceptados, como por ejemplo los derechos, que debemos tener derechos, que debemos tener también libertad, ser valoradas, em, eh, requerimos igualdad, términos que son muy aceptados hoy en día, que suenan bien inclusive, pero que tenemos que siempre preguntarnos para quién son aceptados esos términos. Son términos que a Dios le agradan, son términos que están en un buen sentido. Em, lo segundo es que en medio de este mundo, hay una situación complicada que es muchos tal vez aumento y ahí tenemos que analizarnos en qué lugar estamos nosotros, porque este mundo que embauca con estas cosas que no necesariamente siempre son malas, em, pero que hay veces que esas cosas nos confunden. Pueden ser como una trampa para el cristiano, para la cristiana. Y si esa cristiana o cristiano no está bien arraigado en conocer y vivir la palabra de Dios, en amar a Dios por sobre cualquier otra cosa o persona, es muy fácil que nosotros podamos ser engañadas y estar siendo engañadas y vivir de esa forma, tal vez tratando de ser buenas cristianas, tratando de cumplir, pero tal vez en ignorantes muchas veces o tal vez olvidando lo que Dios realmente quiere, que es que seamos santas, que seamos íntegras en medio de un mundo que va avanzando, pero que el Señor siempre permanece igual, Él siempre va a ser santo. Y en tercer lugar, hay otro factor que también influye y se suma a estas dos cosas que ya son complicadas, la falta de comunión y de vida en Cristo y todo lo que el mundo nos muestra como algo bueno y que es un engaño, se suman los sufrimientos. Bueno, em, los sufrimientos, las tristezas, las enfermedades, eh, y muchos de los sufrimientos pueden ser por mala convivencia en los hogares, maltratos, hijos desobedientes, esposos ásperos, abandono, marcas de la niñez, tal vez cosas que hemos vivido en nuestra niñez que nos dejaron marcadas.
Tal vez vienen a su mente cosas, ¿verdad?, que pueden haber marcado su vida. Luchas también que podemos tener con algún pecado que tal vez no hemos cedido a él, que tal vez nos ha costado mucho decidir dejarlo, esforzarnos por dejarlo, y eso también trae tristeza a nuestro corazón. Lucha con algún antiguo vicio, algún vicio que también esté de nuestra vida pasada, de nuestra vida sin Cristo, y que lo hayamos traído a esta nueva vida, y que también es un pecado con el que estamos luchando y trae tristeza. Alguna discapacidad física que muchas veces no la tenemos aceptada, y ahí podríamos nombrar muchas discapacidades físicas que puede que hay personas que no lo muestran, pero que pueden ser frustraciones en sus vidas o tristezas en sus vidas. También frustradas por faltas de recursos para hacer cosas que nosotros queremos, injusticias laborales, hijos o esposos también, o familiares, padres, que no conocen al Señor y que siempre tenemos esa pena, esa tristeza, esa preocupación de que puedan partir sin el Señor. También son tristezas, sueños no cumplidos, cosas que hemos tratado de planificar, de esperar, de ver si resultan, pero que finalmente no han resultado, y eso también nos desmotiva, nos hace sentir a lo mejor defraudadas, pérdidas de seres amados, etcétera, etcétera. Sí, podríamos nombrar muchísimas cosas, y que pienso que tal vez ustedes se identificaron con muchas de ellas, al igual que yo. Bueno, estas cosas que les pueden estar haciendo sufrir, que tal vez en muchas ocasiones pueden ser lágrimas que caen, tal vez no solamente en su rostro, sino que en su corazón, en su intimidad, y que están ahí y que a veces hacen desfallecer. Bueno, les cuento que ahora que vamos a estudiar este nuevo libro, los primeros cristianos, aparte de tener estas mismas luchas que tenemos nosotras, estaban sufriendo por ser cristianos, es decir, por ser perseguidos por ser cristianos. La carta que vamos a estudiar se escribió justamente para ellos, con ese motivo, para poder alentarlos, para poder ayudarlos en ese sufrimiento que estaban teniendo. Aparte de sus propias penas, a lo mejor por cosas más terrenales, tenían este sufrimiento por ser perseguidos, eran sufrimientos fuertes. Y bueno, de la misma forma, este libro nos va a ayudar a nosotros, porque nosotros tenemos que prepararnos, porque este mundo, como no va hacia algo bueno cada día, cada año, cada década, no va a mejorar, al contrario, va a empeorar, hasta que nuestro Señor venga a rescatarnos. Gracias al Señor, porque esa es una esperanza que nos da gozo. Entonces, viendo todo este contexto de nuestra vida y de lo que se estaba viviendo en ese tiempo, les cuento que el libro que vamos a estudiar es el libro de Primera de Pedro. Primera carta de Pedro. Son dos cartas, primera y segunda de Pedro. Vamos a estudiar esta hasta terminarla, si Dios lo permite. Y vamos hoy día solamente a ver el capítulo 1, versículo 1. Y este capítulo y este versículo dice así. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, lo primero que podemos ver aquí es que escribió, como dice la primera parte, Pedro, apóstol de Jesucristo. Entonces vamos a ver el contexto de este libro, no solo de este pedacito de este pasaje, sino del libro completo. ¿Cuál es? Lo primero que podemos ver para ver este contexto es que el escritor es Pedro. Como lo dice en el versículo 1, dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Dice que Pedro es apóstol de Jesucristo. Algunos difieren de esto con argumentos no muy convincentes, pero la verdad que en la palabra de Dios podemos tener más claridad y asegurarnos o tener más confirmación de que sí fue Pedro el que escribió esta carta. En Primera de Pedro, en el mismo libro, pero en el capítulo 5,
Y en el versículo 12, si lo pueden buscar ustedes, hermanas, también, dice así: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Ahí al principio dice: a quien tengo por hermano fiel, os he escrito. Es decir, yo les he escrito. Está diciendo que la carta la escribe él. Esto ya está en el último capítulo de esta carta. Y en segunda de Pedro, es decir, el segundo libro que escribió, si lo buscan también, en el capítulo 3, versículo 1, dice así: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Ahí podemos ver claramente, ¿verdad? Dice que es la segunda carta que escribe. Es decir, nos queda un poco más claro y podemos estar más confiados de que realmente Pedro escribió esta carta. La fecha en la que se escribió no es exacta, no podemos saberla exactamente, pero lo que sí se sabe es que está al principio de la década, perdón, al principio de los años 60 después de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué se cree que es en esa fecha más o menos que se escribió? Porque no mucho después Pedro muere. Es decir, esta carta la escribieron en sus últimos tiempos, en sus últimos años. ¿Y, y por qué se cree que también en estas fechas? Porque él muere bajo el gobierno de Nerón, bajo el gobierno, él estaba gobernando sobre el Imperio Romano y muere antes de que muera Nerón. Y Nerón murió en el año 68 después de Cristo. Por lo tanto, tiene que haber escrito la carta antes de Nerón. Entonces, podemos ver entonces de que él la escribió en la década de los 60 después de Cristo, los años 60 después de Cristo. El lugar en que se escribió eh, también para algunos es un poco incierto, pero la verdad que en el capítulo 5 del versículo y el versículo 13 de Primera de Pedro también, el libro que estamos estudiando, eh, nos dice textualmente, menciona a Babilonia, ¿ya? Pero vamos a ver algún detalle. Dice en el versículo 13, capítulo 5, versículo 13, dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, os saludan. Hay algunos que piensan de que es Babilonia geográfica, ¿ya? Pero la mayoría de los eruditos, los estudiosos bíblicos, a lo largo de los años, tienen cada vez más, o sea, tienen la seguridad de que lo más probable es que haya sido desde Roma, que haya escrito desde Roma. ¿Por qué? Porque así se le conocía a Roma en ese tiempo. Se le decía Babilonia. ¿Por qué se le decía Babilonia? Porque de Babilonia venían todos los libertinajes, las idolatrías, y Roma estaba viviendo lo mismo. Entonces, le decían de esa forma, era como simbólicamente le decían Babilonia a Roma. Por eso que la mayor parte de los que han estudiado la palabra de Dios creen que es Roma. La palabra clave de este libro es sufrimiento. Ese es un dato y es porque sale muchísimas veces la palabra sufrimiento y el tema del que habla también mucho es de sufrimiento. El destinatario lo dice también y vamos a leer en el versículo que estamos estudiando hoy día, que es Primera de Pedro 1:1. En la segunda parte dice: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, le escribió a los expatriados de la dispersión, es decir, a todos aquellos cristianos que fueron sacados de su tierra y fueron dispersados.
y están dispersados ellos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia de ese tiempo, que hoy es Turquía. Esa zona hoy corresponde a Turquía. ¿Por qué les digo que a los cristianos? Porque no es solo a los judíos cristianos, es también a los gentiles creyentes cristianos, que ellos también creyeron en el Señor Jesucristo como único Salvador. Es decir, aquí Pedro se dirige en forma completa a la iglesia, a todos los cristianos que estaban en ese tiempo, sin hacer acepción ni excepción. Como dice la palabra de Dios, que ya no hay judío ni griego, ¿verdad? Ni esclavo ni libre, porque todo aquel que reconoce a Jesucristo como su Salvador es cristiano, es su hijo, es iglesia. Aquí hace alusión en algunos versículos a que somos extranjeros, peregrinos, por ya no pertenecer a este mundo, porque ya somos de el reino del Señor, ¿verdad? De un reino eterno celestial. Y miren, ¿dónde dice esto? En Primera de Pedro 2, 9, 10. Primera de Pedro 2, versículo 9 y 10. Dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces está hablando de que es un pueblo adquirido, ¿verdad? Y en Primera de Pedro 4, capítulo 4, versículo 3 y 4, miren lo que dice también, que nos da a entender que le escribe a la iglesia completa, incluyendo a los gentiles. Dice así: bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, a los gentiles, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Verdad? Aquí nos muestra de que eso, que les extraña a los gentiles que ya no hagan las mismas cosas que hacían antes, ¿verdad? Y que ya no corran con ellos, como eran los gentiles. Entonces ahí nos queda más claro de que está escrita también a los gentiles, es decir, a la iglesia en general, es decir, también es para nosotros. El propósito de la carta es animar, fortalecer la iglesia en medio del sufrimiento y que por el sufrimiento estaba muy debilitada en su fe. Entonces ese es el propósito de esta carta, es para animar y fortalecer. ¿Qué sucesos estaban ocurriendo en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo el Imperio Romano tenía el gobierno de Nerón, estaba siendo gobernado por Nerón, y Nerón no aceptaba, rechazaba a los cristianos y a sus costumbres, porque atentaban contra lo que él disponía. ¿Qué era lo que él disponía? Que era pagano, no era creyente en Jesucristo como Salvador. Roma rechazaba a los cristianos, em, y no querían, no les gustaba, y por eso también les perseguían, porque ellos proclamaban a Jesucristo como único Salvador, es decir, eran cristocéntricos. Y negaban también, se negaban a seguir su cultura, la religión de los romanos, y también el tener que adorar a otros dioses. También a ellos les extrañaba que hablaran tanto del amor, los unos por los otros, la ayuda mutua. Todas esas cosas para ellos no era agradable, no les gustaba y estaban persiguiéndolos también por eso. Vamos a ver un poquito ahora las características de Pedro, del escritor de la carta, ¿ya? Para que conozcamos un poco cómo era él antes de llegar a este punto que ya estaba anciano, estaba viejo. Bueno, este Pedro es el discípulo de Jesús, uno de los primeros que llamó Jesús junto con Andrés. Él es hermano de Andrés. Pedro es el nombre más mencionado en los evangélicos, de los evangelios, aparte de Jesús.
Pedro también es el que más habla. También ese es del que más habló Jesús. Jesús habló mucho de él. Es también el más reprendido por Jesús, porque él tenía un carácter muy especial. Este Pedro es el que caminó sobre el agua. También es el que vio la transfiguración de Jesús. También es el que le preguntó cuántas veces había que perdonar. ¿Recuerdan? Cuando el Señor le dice, no 7 veces, sino que 70 veces 7. Le dijo a Jesús que no lavara sus pies. Cuando él quiso lavar sus pies, él dijo, no, Señor, ¿cómo me vas a lavar tú? Era como con mucho ímpetu, Pedro. Es también el que cortó la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote, cuando arrestaron a Jesús. Él sacó su espada y le cortó la oreja, y el Señor también lo tuvo que reprender, y bueno, ahí también hizo ese milagro de pegar su oreja, el Señor Jesús. También es el que negó a Jesús 3 veces. Pedro aparecen muchas más cosas, pero si podemos resumir un poco su carácter, era un hombre valiente, arriesgado, impulsivo, era osado, era apasionado y además era líder, porque era uno de los que siempre decía, vamos allá, sigamos esto, hagamos esto. Era como que siempre él quería llevarla, como se dice. Bueno, y con el tiempo el Señor también lo preparó, es decir, él fue preparado directamente por nuestro Señor para el ministerio. Él sabía el carácter que tenía Pedro y él fue moldeando cada aspecto de su vida. Fue siendo enseñado en cada cosa que le ocurrió y que hizo o que se equivocó. El Señor también lo permitió para poder enseñarlo. Todas las vivencias con Jesús le sirvieron para prepararse, para todo lo que le tocó hacer después de que Jesús ya había muerto y resucitado y ascendido al cielo. Bueno, con todo esto que ya sabemos de Pedro, que este hombre que fue preparado para poder escribir también esta carta de fortalecimiento, de ayuda a los cristianos, podemos recordar nuevamente lo que hablábamos al principio. Estos 3 factores de los que hablamos, del mundo, de un creyente que no está aferrado completamente al Señor y de los sufrimientos. Estos 3 factores han estado en el pasado, están en el presente y van a seguir también en el futuro. Pero si los podemos un poquito analizar, este mundo embaucador, pero perdido, camina cada vez más rápido hacia estar más y más lejos del Señor, más inmoral, más llamándole malo a lo que es bueno, es decir, a lo que Dios quiere, y le llama bueno a las cosas que a Dios no agradan. Todas estas cosas Satanás las utiliza para que con mucha sutileza, si nosotros lo escuchamos o miramos o nos atrae el mundo, podamos empezar a aceptar cosas que a Dios no le agradan, que no son santas. Recuerden que Satanás nos embauca y nos tienta y nos ataca con nuestros deseos, no con cosas que no nos gustan. Y también nos quiere atemorizar, muchas veces con ser rechazados, con pérdidas de trabajo, con no aceptar cosas. De repente tenemos que hacer cosas que no debemos para poder ganar otras. Satanás nos engaña con esas decisiones y que nosotros, si confiamos en el Señor, debiéramos rechazar. Si vemos en el Génesis, Adán y Eva, cuando Eva fue tentada con un fruto que era agradable a los ojos, que era bueno, agradable para comerlo, ¿verdad? Tenía un rico sabor, era llamativo. Jesús también fue tentado porque en su cuerpo, en su carne, porque tenía hambre. También Satanás le mostró todos los reinos que le pertenecían. Y también le dijo que él, como hijo de Dios, podía tirarse desde el monte más alto y podía los ángeles ir a recogerlo. Siempre hay 3 áreas en la vida en las que vamos a ser atacados, tentados, seducidos, etc. Y vamos a ver cuáles son esas 3 áreas, que es
versículo muy conocido, pero que es bueno tenerlo claro y recordarlo. Está en Primera de Juan 2:16. Y dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Siempre nuestras debilidades van a estar en esas áreas, los deseos de la carne, en los deseos de nuestros ojos y en el querer ser mejores, en el querer yo tomar las decisiones, yo solucionar los problemas, yo controlar las cosas, sentirme como superior, que me feliciten, todo lo que tenga que ver con la vanagloria. Bueno, luego de eso está el otro factor, que es el sufrimiento. Y como vimos, había muchas clases de sufrimiento, ¿verdad? Estas situaciones, estas tristezas, estas penas, estas frustraciones, estos pecados, estos vicios, todas estas cosas que nos hacen sufrir, pueden hacernos tambalear mucho en la vida si nos dejamos llevar por ellas y solo miramos esos sufrimientos, y podemos caer. Y en tercer lugar vimos eh, cómo yo soy como cristiana. Si yo no vivo en Dios, si no estoy arraigada en conocerle, en vivir su palabra y en amar a Dios primero que a nadie y a nada, seremos derribadas. ¿Por qué? Porque si no estamos con el Señor, vamos a estar del otro lado. El Señor le gusta completas las cosas, no le gustan tibias ni a medias. Entonces, si nosotros no lo amamos a Él antes que cualquier otra cosa, vamos a tender a amar otras cosas, a anhelar otras cosas, a cuidar más otras cosas que a Él. Todas estas cosas son muy sutiles, hermanas. Nosotros podemos estar tratando de vivir una vida buena, una vida de cumplir con las cosas que son de la iglesia, inclusive con mi lectura bíblica. Pero lo que el Señor quiere es que vivamos en el Espíritu. Y hay algo que nos ayuda enormemente para que eso no sea una carga, sino que sea un deleite. Y tiene que ver con lo que el Señor pide primero de un cristiano, de cualquier cristiano o cristiana. Teniendo eso, tenemos casi todo ganado. Vamos a verlo en Marcos 12:30. Marcos 12:30. Es un versículo muy conocido y es lo más importante para el Señor. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es lo primero, es el principal mandamiento ante el Señor. Si nosotros le amamos, podemos estar seguras de que vamos a tener la lucha prácticamente ganada en victoria. ¿Por qué? Porque si yo le amo, y le amo con mi alma, con toda mi alma, quiere decir que le amo con toda mi vida. El alma siempre refleja a lo que yo soy individualmente. Las características de mi vida, mis gustos, mis pensamientos, esa soy yo, que nunca, que no voy a ser igual a ninguna otra persona, ni tú igual a otra persona. Es a quien creó en particular. Esa es el alma, es lo que te identifica. También lo primero, era el corazón. El corazón es que todos mis deseos son para Él. Es decir, yo lo amo con todo mi corazón, quiere decir que todo mi corazón quiere y anhela al Señor. Después venía el alma, que ya la explicamos, y después la mente. Es decir, que mis pensamientos, con todos mis pensamientos, yo voy a estar honrando, agradando al Señor. Quiero que Él sea en quien piense todo el tiempo y que no mis pensamientos, a lo mejor de preocupaciones o pensamientos terrenales, cautiven mi vida y que me hagan divariar por otras cosas,
sino que siempre llevar mis pensamientos al Señor, a su palabra, para que Él se agrade. Y por último dice, con todas tus fuerzas, es decir, en cualquier situación difícil o de esfuerzo, vale la pena por Dios. Dice que lo ame, con todas mis fuerzas. Y el amor, recuerden, una de las características del amor es que es sufrido, que todo lo soporta. Por eso cuando es más difícil la situación, es más sufrimiento o es negarme a mí misma, yo debo estar ahí diciendo, yo amo al Señor con toda mi fuerza y en esto no voy a ceder porque yo lo amo. Eso es muy importante. Sin amor al Señor de esta forma es muy difícil porque va a ser más una carga, porque voy a estar tratando de cumplir, pero en mis fuerzas. En cambio, si yo lo amo, me voy a deleitar en hacerlo. Y para poder aplicarlo finalmente, cada cosa mencionada, al igual que el Señor se ocupó en encargar a Pedro sus ovejas y también en prepararlo para que él escribiera a la iglesia de ese tiempo y que también es para hoy porque la dejó escrita, porque recordemos que toda la escritura es para nosotros también, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, así como lo preparó a él, no solo para los hermanos de ese tiempo, sino que también para nosotros después de miles de años, nosotros con nuestra vida, con ejemplo de santidad, de integridad, de fe, debemos esa vida traspasarla a los pequeños, a los que vienen, a los que van a nacer si Dios lo permite. Si nosotros miramos a los niños, no van a tener un mundo mejor que el nuestro, al contrario. Pero si ellos en los cristianos, en los hijos de Dios, ven una vida inconsecuente, si en los hijos de Dios, en las hijas de Dios, ven una vida que acepta cosas del mundo, que tranza, que no es íntegra, que no busca santidad a pesar de que parezca rara en relación al resto de las otras personas, no le vamos a dejar un legado de fortaleza, de fe en el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros le amemos a Él por sobre todas las cosas, pero recuerden que el segundo mandamiento es y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, cuando nosotros estemos amando al Señor, pensemos en una vida santa, íntegra, pero también por amor al prójimo y a los pequeños que vienen o que ya están y que necesitan ser arraigados, fundamentados y ver ejemplo de vida, no solo de palabras, sino que también de vida en Cristo, de santidad y de integridad. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu palabra. Te doy gracias por esta carta que vamos a empezar a estudiar. Te doy gracias por haber preparado a Pedro, Señor, porque en ella vamos a poder encontrar muchas cosas que necesitamos ir recordándolas paso a paso, fortaleciéndonos. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, por el que tenemos discernimiento para poder leer tu palabra, para poder entenderla, para poder aplicarla, para poder reconocer lo que está bien y lo que está mal. Te alabo, Señor, y pido, Señor, que mis hermanas puedan amarte de tal forma que aparten tiempo, Señor, como también aprendíamos en la reunión de mujeres, tal vez de sacrificio, a veces tal vez muy temprano o muy tarde, pero que sabemos que tú has dado el tiempo necesario para que podamos distribuirlo dándote prioridad, Señor. Alabamos tu nombre y dejamos nuestras vidas en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Chao, hermanas, que estén muy bien, que el Señor les bendiga.